Efesios capítulo 4 dice el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros. ¿Cuál es el propósito, la finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el siguiente propósito? 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. ¿Por qué necesitamos a los pastores? ¿Por qué tiene que haber pastores? Y aquí dice que Jesús mismo constituyó. ¿Estamos aquí? Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Recuerdan? ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? 12, ¿verdad? ¿Sabe que a mí no me gusta el monólogo, me gusta el diálogo? Así que quiero que usted converse conmigo, ¿estamos? En mi iglesia ya están acostumbrados al diálogo, no al monólogo. Así que espero que usted converse conmigo. 12 apóstoles. Uno se guindó como piñata, ¿recuerdan? ¿Cómo se llamaba? Judas. ¿Y qué pasó después? ¿Qué hicieron los apóstoles cuando perdieron uno? Eligieron a Matías, pero lo eligieron ellos, porque Dios había elegido a uno, dice, desde antes del vientre de su madre, que iba a ser el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Para ser apóstol, la Biblia da los requisitos. Usted tenía que haber sido testigo ocular de todo lo que hizo Jesús desde el bautismo de Juan hasta su resurrección. ¿Habrá alguien que viva aún que haya sido testigo ocular de eso? ¿Qué dice usted? Ajá. No, ¿verdad? Entonces significa que ya nadie puede ser apóstol. Amén. En la etimología de la palabra apóstolos en griego significa enviado. En la etimología de la palabra, todos somos apóstoles porque hemos sido enviados hasta lo último de la tierra. Pero en la autoridad apostólica, el único apóstol que fue enviado en Pentecostés ahora y está aquí en la tierra con nosotros, es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Así que cualquiera que por ahí se autoproclama apóstol, hay apóstola por ahí, ¿verdad? La apóstol fulano de tal. Incluso mujeres, tenga cuidado. Como dice el 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Jesús constituyó a esos 12 apóstoles, y el sucesor de Judas no fue Matías, sino fue, según Jesucristo, el apóstol Pablo, quien él mismo se encontró con Pablo y lo mandó a ser apóstol a nosotros, los que no somos hebreos, ni israelitas, ni judíos, los gentiles. Y también dice, y a otros profetas. Eran necesarios los profetas, porque esos profetas estaban escribiendo la palabra profética más segura. Pero luego en el libro de Apocalipsis, esa profecía se cierra y dice que usted no puede quitar ni añadir nada más a la profecía. Y si ya no hay visión nueva, sino que ya todo está escrito y sellado, ¿habrán nuevos profetas? ¿Qué dice usted? Yo creo que no. En el sentido de proclamar la profecía, creo que todos somos profetas cuando usted está predicando la palabra profética más segura. Pero en el sentido de que usted diga, anoche comí hamburguesas y me habló el Señor y me dijo esta palabra nueva, tenga cuidado. Cuando alguien viene con una nueva revelación, cuando alguien viene con que Dios me dijo, tenga cuidado. Cuando alguien me dice, mira, Dios me dijo esto, yo le digo, ¿en qué versículo te habló? Porque esta es la palabra profética más segura. Amén. También dice que el Señor constituyó evangelistas.
Cada vez que una persona recibe a Jesucristo, se constituye un evangelista, porque cada creyente recibe esa gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Cada creyente es un evangelista. No, yo no tengo el don de evangelismo, o no he hecho el curso para ser evangelista. ¿Sabe lo que le dijo Jesús al endemoniado gadareno cuando fue liberado? Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Para contar lo que Dios ha hecho en su vida, ¿usted necesita ir a un seminario? ¿Hacer cursos de evangelismo? No. Suficiente con decir, como dijo Pablo, Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Usted está evangelizando. Amén. Y si nos pusiéramos a contar todo lo que Él hace cada día en nuestras vidas, es algo maravilloso que no terminaríamos nunca de dar testimonio lo que cada día Jesús hace por cada uno de nosotros. Amén. Así que yo creo que apóstoles ya murieron todos, porque ya no hay testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Otra cosa es conocer al Cristo resucitado. Amén. También evangelistas, profetas. La Escritura es la palabra profética más segura y ya no añade nuevas revelaciones. Por lo tanto, ya no necesitamos videntes, ya no necesitamos más profetas que traigan visiones nuevas. Todo está escrito. Amén. Tenemos el Logos de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Pero sí necesitamos evangelistas. Necesitamos que cada creyente nacido de nuevo, que ha confiado en Jesús y está convencido de su salvación, abra su boca y proclame que solo en Jesucristo hay salvación. Que Jesucristo nos rescató de las fauces del mismo infierno y que Él no quiere que nadie vaya a ese lugar. Eso es evangelizar. Decirle al mundo de dónde nos sacó Cristo, a menos que usted no lo sepa. Dijo Charles Spurgeon: si no tienes ningún deseo de que otros sean salvos, ten seguro que tú tampoco lo eres. Amén. Si no tienes ningún deseo de ver a otros ser salvos, ten la seguridad de que tú tampoco lo eres. Si usted supiera que aquí hay una bomba, ¿usted saldría solito? Si tiene a su lado a su esposa, a sus hijos, aunque sea, creo que a ellos se los lleva, ¿verdad? Usted quiere que ellos sean salvos. Usted no puede decir, yo escapé del infierno, y que no le importe que sus hijos vayan allá. Por eso usted tiene que evangelizar empezando en casa. ¿Estamos aquí? Y luego dice, y a otros pastores y maestros, pimenque didascalos, pastores y maestros. Y sabe, cuando uno traduce el griego en la exégesis, parece que ese y como que está de más, y es como si se tradujera pastores maestros. Es verdad, no todos los maestros son pastores, pero todos los pastores deben ser maestros, porque van a enseñar a la grey la sana doctrina, la palabra de Dios. Recuerde el 14, para que no seamos niños fluctuantes, inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Jesús estableció pastores maestros para que instruyan, para que alimenten, para que dirijan la grey. Amén. Jesús, dice el versículo 15, que es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, es decir, de cada creyente nacido de nuevo en el mundo y en el tiempo, transcurso de la historia. Pero también la iglesia es una familia local. Hay una sola iglesia en el mundo formada por varias familias locales o congregaciones. Y esa congregación no es de uno, de dos. ¿Cuántos sabemos aquí, verdad? Y somos seres humanos imperfectos, cada persona es un mundo diferente y todos pensamos diferente. Y si todos pensamos diferente, ¿qué cree que pasaría en un grupo de personas? ¿Habría unidad? ¿Habría un objetivo claro a dónde llegar todos? ¿O cada quien cogeríamos nuestro rumbo? Por eso Dios, que es un Dios de orden, establece el liderazgo. Y por eso pone una cabeza física que es el pastor. La cabeza de la iglesia, de todos los creyentes en el mundo, es Jesucristo. Pero en cada congregación Él pone una cabeza, un líder.
a quien le da la visión, a quien le da la dirección para llevar a la grey hacia Cristo, no hacia una denominación, no hacia el pastor mismo, no hacia sus propósitos para los cuales utilice, lo que dice aquí, las artimañas, con astucia, las artimañas del error, sino para conocer a Cristo y para llegar a la estatura de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos del versículo 11 de Jesús constituyendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, estamos hablando de liderazgo. Y cuando nosotros vemos la creación de Dios y la estructura que le da la creación, y cuando conocemos lo que es la autoridad y la delegación de autoridad, vemos que Dios ha usado líderes en todo el transcurso de la historia. Le voy a mencionar algunos, solo anótelo. En Génesis 1:28 Dios crea al hombre, dice, para labrar la tierra y para señorear en la tierra. Un líder, el ser humano, sobre todas las criaturas y la creación. Después de la caída, el hombre es establecido como cabeza en el matrimonio para señorear sobre la esposa y los hijos. Ahí está el liderazgo. En Génesis 7:1, Noé es llamado como líder para la preservación de la especie, tanto de animales como la especie humana. En Génesis 12:2, Abraham es establecido como líder para levantar una nación de la cual vendría el Mesías. Siempre hay un líder. En Éxodo 3:10, Moisés es llamado para liderar la liberación del pueblo de Israel. ¿De dónde salió Israel? ¿Estamos aquí? ¿De dónde sacó Moisés a Israel? De Egipto, muy bien, gloria a Dios. Lo sacó de Egipto. Josué 1:2, él es enviado a liderar la conquista de la tierra prometida. Y luego viene la historia de los jueces, y ahí hasta Saúl, que es desechado. Y en 1 Samuel 16, el 1 y el 12, vemos que David es ungido como el rey de Israel, y de allí hasta la promesa de la venida del Mesías. ¿Por qué cree que Israel tiene un ministro pero no tiene un rey? Porque ellos esperan a su rey, al Mesías, Yeshua HaMashiach, dice. Lo esperan. Por eso no han nombrado otro rey. Y no sé si tengan la genealogía al que descienda directamente de David por ahí en la carne, pero ellos esperan al hijo de David, a Jesús, al Mesías, que venga a liderar, a reinar Israel. Y nosotros sabemos que Él ya vino, amén, que murió en la cruz por nosotros, que resucitó y que está a la diestra de Dios, y que viene pronto por segunda vez por su iglesia. ¿Cuántos no alaban a Jesucristo? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Hablaríamos de eso en el plano, por decir así, de autoridad, pero cuando hablamos en el plano espiritual, también vemos que Dios establece a Aarón como su sacerdote y es ungido como sacerdote. En Levítico 8, el 1 y el 12, vemos cómo él es ungido como sacerdote y luego su descendencia, sus hijos. También en Números 17, del 5 al 8, hay la historia de la vara de Aarón, donde todos ahí querían pelear el puesto, ¿verdad? Y Dios tiene que hacer el milagro de la vara de Aarón, ¿sí? Que ahí, si usted recuerda, si ha leído qué fruta dio la vara de Aarón. ¿Alguien ha leído? Amaneció con flores y hasta con fruta. ¿Sabe qué fruta era? Almendros, dice. Ahí está, léalo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Dios demostró con ese milagro que el llamado al sacerdocio era un llamado exclusivo de Dios y no era para todos, era para el que Dios había escogido. En Números 8:16 el Señor dice que la tribu de Leví, a los levitas, fue dado como don para el sacerdote, para el servicio del tabernáculo. Hoy llamamos a los levitas, llamaríamos los diáconos. También es un llamado. Amén. La diaconía va de la mano con el pastorado. Es más, no todos los diáconos son pastores, pero todos los pastores deben ser diáconos, es decir, servidores. Porque Jesucristo dijo que no había venido a ser servido, sino a ¿qué? A servir. Él vino a servir, no a ser servido. Amén. No todos los diáconos llegan a ser pastores, pero todo pastor tiene que ser un diácono. No todos los diáconos llegan a ser pastores, pero todo pastor debe ser un diácono. Debe ensuciarse las manos. Amén. Debe sudar.
No, que el pastor viene con su perfume y su corbata, él no puede, por ejemplo, recoger los papeles del baño, ¿verdad? Todo pastor es un servidor. Escuché una vez un pastor que una abuelita fue y le dijo: pastor, mire que esos sugieres no han limpiado el baño, está sucio. Y dijo: no te preocupes, hermana, ya lo voy a solucionar. Después de unos minutos la hermana entró al baño a ver si estaba limpio y encontró que el pastor lo estaba limpiando. Todo pastor es un diácono, aunque no todos los diáconos llegan a ser pastores, porque Cristo dio el ejemplo. Él vino a lavar los pies de los santos. Él vino a servir y no ser servido. Amén. ¿Estamos aquí? El pastor no es un gerente, aunque hace el trabajo de gerencia, pero es un diácono. Y Jesús dice que vino como diácono. Cuando dice como servidor, no dice como dulos, esclavo, sino como diáconos, un servidor de personas. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, hablando ya de la iglesia, en el libro de Lucas 6, dice que Jesús, desde el versículo 12, pasó toda la noche orando, imagínense. Y en la mañana llamó y eligió a 12 de sus discípulos. Tenía muchos discípulos, pero eligió a 12 y los llamó apóstoles. Y les dio autoridad para ir a predicar, echar fuera demonios y hacer todo lo que hicieron. Cuando usted avanza ya a la iglesia después de la resurrección y la ascensión de Cristo, en Hechos 6 del 1 al 7 vemos a la iglesia nombrando diáconos o servidores. Había un conflicto que las mujeres que venían fuera de Jerusalén, que hablaban el idioma griego, ¿sí?, eran discriminadas por las que vivían en Jerusalén, que tenían el dialecto hebreo. No está hablando de nacionalidad cuando dice ahí que las mujeres griegas eran desatendidas, está hablando de su dialecto. Eran las de Galilea, hablaban griego, las de Jerusalén hablaban hebreo. Que no está hablando de que una eran de Grecia y la otra es de Israel, no, está hablando del dialecto que utilizaban. ¿Sí? Es como decir aquí, las costeñas están discriminando a las serranas, más o menos así. Y por eso dice, bueno, entonces elijan de entre ustedes, entre los que hablaban griego, usted revisa los nombres de todos esos diáconos, todos son nombres en griego, ¿sí? Y los eligen para que ellos ayuden a servir a la gente que venía de Galilea, del norte, de otros lugares que no eran de Judea o de Jerusalén, y ponen a los diáconos. ¿Estamos aquí? También usted puede leer en 1 Timoteo 3, del 8 al 13, están los requisitos para los diáconos, muy parecidos al de los pastores, casi idénticos, los requisitos de los diáconos con los de los pastores. Por eso le decía, no todos los diáconos llegan a ser pastores, pero todos los pastores deben por lo menos haber sido diáconos, ser servidores. Amén, ser servidores. No necesitamos pastores aniñados que nos ensucian las manos. Necesitamos pastores que apestan a ovejas, que abrazan a las ovejas, ¿sí? Que incluso las ovejas cuando lloran le dejen sus regalos ahí. Eso necesitamos. Una vez vi a un pastor de una iglesia, mega iglesia, que una hermana le dio la mano y cuando la hermana se fue, él sacó alcohol o perfume y se echó en las manos. Imagínense, Jesús cargó a la oveja sobre sus hombros, la curó, apestaba a oveja Jesús. Eso hace el buen pastor. Eso hace un verdadero pastor. Amén. Abraza a las ovejas. Llora con los que lloran y se goza con los que se gozan. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra del Señor. Y eso es un pastor. Ese es el pastor que Jesús estableció. Amén. Gloria a Dios cuando muchos pastores tienen la bendición de una iglesia de un buen nivel económico, donde tienen conserjes, tienen personal de limpieza, tienen todo eso. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero donde no hay eso, el pastor también tiene que coger la escoba. ¿Sí? Y es una honra servir en la casa del Señor. David lo dijo, prefiero estar a las puertas de la casa del Señor, es decir, como portero. Es una honra. ¿Estamos aquí, hermanos? Cuando la iglesia va avanzando ya, podemos ver que aparte de los evangelistas, vamos a cambiar los términos aquí, se establecen también misioneros. ¿Cuál es la diferencia entre evangelista y misionero? El misionero tiene un enfoque transcultural, sale de las fronteras del lugar donde vive. Jesús dijo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo lo veo en mi parecer en el libro de Hechos capítulo 13.
a los primeros misioneros transculturales, ya que estamos hablando también de misiones en estos días, ¿verdad? Dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos a los primeros misioneros transculturales. Pablo no fue solamente a los judíos, sino también fue a los griegos. Algo que para los creyentes judíos no lo podían aceptar. ¿Recuerdan lo que pasó en Samaria? Se admiraron. ¿Cómo es que en Samaria hay muchos que se han convertido y cuando van cae el Espíritu Santo y hasta hablan en lenguas? Cuando ellos llamaban a esos perros inmundos samaritanos. Y luego no pueden creer que en la casa de un romano, Cornelio, haya caído el Espíritu Santo y hayan hablado en lenguas. Y dicen, o sea que para los gentiles también ha sido la salvación. Recién cachan, como dicen los quiteños, ¿verdad? Que la salvación no era solo para los hebreos o israelitas, sino también para los gentiles. Y entonces es ahí donde emerge una iglesia, la misma iglesia, pero formada por judíos y la otra formada por gentiles. Si usted no establece esa diferencia, va a mezclar las cosas en la Escritura. Amén. Sobre todo la ley, que el Shabbat, que esas cosas. Si usted no establece la diferencia entre la iglesia formada por lo que practicaban la circuncisión, como Pedro y la circuncisión, y Pablo y la incircuncisión, se va a confundir en las cosas que enseña el Nuevo Testamento. Pero aquí vemos a los primeros misioneros interculturales. La iglesia ayuna, imponen manos y los envían. Así va creciendo la iglesia. También vemos que ellos van a establecer ancianos en la iglesia. En Hechos 14, en el versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cada que levantaban una iglesia, ellos tenían que dejar esa iglesia y seguir su camino. Pero ahí no habían seminarios ni hermanos que ya tenían tiempos en la fe y que estaban preparados para ser pastores. Entonces, ¿qué hacen ellos? La costumbre que tenían los judíos. Para que se pueda establecer una sinagoga, había un mínimo de 11 ancianos que tenía que tener. Entonces, imagínense, ellos siguen esa costumbre y como no habían prospectos a pastores, establecen ancianos. Y hay iglesias pues que siguen esa tradición, como la iglesia presbiteriana, ¿sí? Creo que las Asambleas de Dios también tienen su consejo de ancianos, y siguen ese modelo, que era más un modelo judío. Pero más adelante podemos ver que ya se establecen pastores. Y yo creo que cuando hablamos en 1 Timoteo 1:3, Pablo dice, como te rogué que te quedes en Éfeso, creo que ahí está el primer pastor, quedó Timoteo como pastor en Éfeso. Y Tito se quedó en la isla de Creta. Dice, por eso te dejé en Creta, para que establezcas ancianos y corrijas lo deficiente. Tito queda como pastor en Creta. Y al final de lo que estamos diciendo, ya en el libro de Hebreos, ya se menciona directamente a los pastores. Si usted me acompaña, ya estoy terminando, no se preocupe. Hebreos capítulo 13, en el versículo 7 dice, acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Cuando dice acuérdense, ¿qué querrá decir? ¿Recuerda cuando el ladrón de la cruz dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Acordarse de los pastores significa no descuidarlos, no abandonarlos, no darles la espalda. Y aparte de acordarse, dice el versículo 17, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso a ustedes. Y en el 24 dice, saluden a todos vuestros pastores y a todos los santos. Al final vemos ya una iglesia establecida por ancianos y por pastores. La palabra clave de todo lo que hemos dicho es la palabra liderazgo. En una iglesia formada por muchas personas, que cada persona es un mundo diferente y piensa diferente, Dios establece el liderazgo.
Y en la iglesia establecida, en aquel tiempo, la iglesia formada por judíos, ancianos, pero en la iglesia formada por gentiles, luego aparece la figura de el pastor. Amén. El pastor. ¿Cómo es ese pastor? El mejor modelo para un pastor está en el Salmo 23. Solamente léalo y haga lo que dice ahí con sus ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No puede faltar la palabra de Dios en la iglesia. ¿Sí? En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Usted tiene que llevar a su iglesia al descanso, que es Cristo Jesús. Y así siga todo el Salmo 23. Usted va a encontrar todo lo que un pastor tiene que hacer. Esa es la razón por la cual la pregunta que yo me hacía, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que tener pastores? ¿Por qué los pastores? ¿Son necesarios? Y ahí está lo que dice el libro de Efesios 4. Jesús, Él mismo estableció a los pastores. Amén. Y en Romanos 13 dice que tenemos que respetar y reconocer a las autoridades porque por Dios han sido establecidas. Y el que se opone a la autoridad, ¿se opone a quién? A Dios que la estableció. ¿Quién estableció la autoridad del pastor? Dios. Y nos gozamos como asociación de que en esta iglesia haya una persona, un prospecto, alguien que le ha dicho al llamado al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. No es fácil. Yo con mi esposa y con mis hijos pataleo en casa. Ahora imagínense con cuántas personas diferentes, con diferentes contextos, con diferentes costumbres, y que cada quien quiere hacer a veces lo que mejor le parece. Es difícil, pero no es imposible cuando nosotros tenemos el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. Amén. Y por eso me encanta ese versículo que compartimos en Guaquillas hace poco, en 1 Corintios, donde está la clave para la unidad de la iglesia. Dice 1 Corintios 10: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, lo que dice la palabra de Dios, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Quién va a hacer posible eso? Que todos tengan una misma mente y un mismo parecer en medio de la diferencias que tenemos cada persona. El pastor. ¿Cómo lo puede lograr? Primero, si el pastor está unido a Cristo, y segundo, si el pastor no se sale de la palabra, porque este es el manual de instrucciones que nos lleva no a una religión, no a una denominación, sino a Cristo, el único que puede salvarnos. ¿Sí? Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El llamado de Dios es un gran privilegio, pero acudir a ese llamado es un gran desafío. Es un gran desafío. Y más aún cuando usted tiene su trabajo, su familia y cuantas cosas más. ¿Sí? Muchas veces problemas en la salud. Todo eso hace que sea un gran desafío. Pero como dice Filipenses 4:13, ¿qué dice ahí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estamos aquí, hermanos? Y no puedo dejar por alto un texto en 1 Corintios capítulo 9. Dice desde el versículo 13, y esto es para la iglesia, para que sepa qué hacer con su pastor, aparte de imitar su fe, orar por él, obedecerlo. Dice Pablo, usted puede leer todo el contexto, él está hablando de los derechos de él como misionero. 1 Corintios 9, dice el versículo 13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. ¿Qué dice el 14, si usted lo tiene? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y usted lea todo el capítulo 9, Pablo dice: ese es mi derecho como misionero, solo que yo no les he reclamado ni esperado a que me lo manden, porque él iba de ciudad en ciudad. Imagínense si iba de aquí a Guayaquil hasta que le manden para su sostenimiento, él se moría de hambre.
Como él sabía hacer tiendas de campaña, se puso a trabajar y dice, con mis propias manos me gané mi comida. ¿Sí? En el COVID, cuando la iglesia se cerró, yo me puse a pintar casas y con eso me gané la comida y Dios me proveía. Amén. La iglesia me pagó varios meses después y se puso al día, gloria a Dios. Pero en esos días, ¿qué hacía yo? No me podía quedar cruzado de brazos, tampoco podía renunciar al ministerio, me puse a pintar casas. Y Pablo dice eso, hasta que ustedes me manden la ofrenda acá donde yo estaba, yo con mis manos me gané el sustento. Pero era mi derecho que ustedes me sostengan. Lea todo el capítulo 9, el contexto, para que vea que no estoy diciendo nada fuera de contexto, ni haciendo una exégesis ni pretexto, sino que esa es la interpretación que dice ahí. Amén. ¿Qué dice entonces el Señor que ha ordenado a la iglesia? Que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Qué quiere decir vivan del Evangelio? ¿Que van a cobrar por predicar? No, vivan del Evangelio. ¿Cuál es el resultado del Evangelio? Los creyentes. Es una sinécdoque, como cuando dice, me bebí la copa. Usted no se bebe la copa, se bebe el agua. Cuando dice que vivan del Evangelio, está diciendo que los nuevos creyentes sostengan a ese hombre de Dios que está predicando la palabra del Señor. Por no entender esto, muchas iglesias tienen que dejar que sus pastores trabajen y a veces que vivan tan cansados y fatigados porque es un trabajo arduo, pesado, y luego le reclaman, pastor, cuando me enfermé no me vino a visitar, pastor, por gusto, mire, tuve que ir a otro pastor para que saque ese demonio. Que si el pastor está trabajando secularmente, ¿qué puede hacer? Pero si la iglesia lo sostiene a tiempo completo, usted va a tener pastor 24/7. Y a la hora que sea, los demonios que se manifiesten a la hora que quieran. Si no, dígale al demonio que a tal hora voy porque a esa hora salgo de mi trabajo. Y no debe ser así. Esa es la razón por la cual muchas iglesias a veces no crecen, no se desarrollan como debería ser. Porque hay pastores que trabajan de sol a sol y el tiempo que les sobra y con el cansancio que tienen que ministrar en la iglesia. Y no debería ser así. Porque dice que el Señor ordenó. ¿Sí? Para el creyente hay dos ordenanzas, bautismo y santa cena. Pero para la iglesia como congregación, aquí hay una ordenanza, debe sostener a su pastor. Que el Señor nos dé sabiduría para entender su palabra a profundidad. Y de lo que yo he dicho, hermano, haga como los ciudadanos de Berea. Vaya a la Escritura y vea si todo lo que yo he dicho está aquí. Y si en algo me he equivocado, me escribe, pastor, usted dijo esto está mal. Yo le agradeceré. Pero vaya a la Escritura, pero no solamente para ver si es cierto, sino para ponerlo por práctica, en obra. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra que nos has permitido compartirla hoy. Señor, gracias por lo que hoy vamos en esta iglesia, Señor, en tu nombre a hacer, Señor. Gracias porque hoy tú has provisto para esta iglesia un varón de Dios que va a estar, Señor, liderando en tu nombre, llevándolos a tu palabra, llevándolos a tu presencia, Señor. Desde ya te pido que le des la sabiduría, la fortaleza que él necesita, pero también que pongas un pueblo dispuesto, Señor, a sujetarse a Cristo, a sujetarse a su palabra y a no rebelarse contra la autoridad establecida por Dios, porque el que se rebela contra la autoridad de tu palabra, se rebela contra Dios. Señor, que tu Espíritu Santo sea enseñándonos y recordándonos todas las cosas para que la podamos poner en práctica, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a Jesucristo.